Por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Entonces, a modo de introducción, es bueno recordar el propósito que tenía el apóstol Juan a la hora de escribir este evangelio. Ahí en el capítulo 20, versículo 31, Juan ahí establece cuál era el propósito de lo que él escribía. Y el propósito era que creamos en Jesús y para que creyendo en él, nosotros tengamos vida en su nombre. Entonces, para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, ese es el propósito. Todo lo que hemos ido avanzando va orientado a ese, a ese fin, con eso en mente. En el capítulo 2, haciendo un breve resumen para ir viendo algunas cosas que hemos ido tocando y enfocarnos en el capítulo 6, dice, en el capítulo 2 podemos ver una de las primeras señales que Jesucristo hizo cuando utiliza unas vasijas de agua que eran para los ritos de purificación de los judíos y convierte en ellos el agua en vino, allí en las bodas. Fue su primera señal. Y después Jesús, avanzando en el capítulo 2, vemos a Jesús purificando el templo de los rituales vanos que se hacían allí religiosamente, eh, sin mayor preocupación, ya eran rituales, pues eran costumbres y tradiciones para ellos, pero ya se había perdido el sentido de esos rituales. En el capítulo 3, vemos a Jesús conversando con Nicodemo, y a continuación, él explica cómo la salvación no es tan solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y le explica cómo es este nuevo nacimiento espiritual. En el capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana y le pide agua. Y a continuación le explica cómo Él es el agua de vida que satisface el alma de una vez y para siempre. En el capítulo 5 vimos cómo Jesús sanaba al paralítico en el día de reposo y explica cómo esa autoridad para sanar al paralítico viene de parte de Dios. Y es el Padre que no deja de trabajar, no descansa, no, porque ellos le reclamaban de que hacía los milagros, las señales en el día de reposo. Y parece que era como una constante que Jesús buscaba hacer estas señales en los días de reposo porque no fue la única. Acostumbraba, dice el texto, a sanar en el día de reposo. Entonces, eh, además, explica que Moisés y Juan fueron testigos de él, pero su mayor testigo eran sus propias obras, las señales que él hacía que confirmaban su mensaje, su palabra, y que él era enviado de Dios, porque no había otro quien pudiera hacer las señales que él hacía si no viniera del Padre. Cada capítulo vemos una señal, una obra eh, grandiosa, y después avanza en el capítulo explicando esa obra. Y en el capítulo 6 ocurre de manera similar. Aquí en el capítulo 6 vamos a ver cómo Jesús alimenta a 5.000 hombres. Allí no se cuentan ni las mujeres ni los niños, así que debieron hacer por lo menos 10.000. Uno podría, hay personas que dan algunos valores, pero pensemos en que son más de 5.000, lo que ya es una gran multitud. Y en el resto del capítulo vemos a Juan explicando esta señal. ¿Cómo es que en la presencia de Jesús podemos estar seguros? Que en Jesús tenemos todas nuestras necesidades suplidas por el Señor. Muchos de sus seguidores lo seguían por malas razones,
por razones equivocadas. Pero lo que Juan quiere decir es que nosotros debemos de estar en la presencia de Jesús, seguirlo por el amor, por el afecto, por todo lo que es el Señor para nosotros. En Juan 6:6 podemos ver cómo muchos de los seguidores de la multitud lo seguían por razones equivocadas, por intereses egoístas, por, como se dice, por los panes y los peces. Y, y en su primera carta de primera de Juan 2:9 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y en Juan 10, más adelante, un capítulo más adelante lo vamos a ver, nos explica que nosotros estamos en el hueco de su mano y nadie les puede arrebatar de su mano, de la mano del Señor. Entonces, hay un grupo de personas que le sigue por razones equivocadas, por intereses egoístas, por los bienes materiales, por los panes, por los peces, por la salud. Y hay otro grupo de personas que permanecen y siguen al Señor Jesucristo por las razones correctas. Los que retroceden, los que se van, dice allí Primera de Juan 2:9 de que nunca fueron de los nuestros. Y eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Ya mis hermanos, muchos le seguían, como les decía, solo por interés y no por estar, no por buscar su presencia. Hay muchas personas que nunca fueron conscientes de que Jesús era el que esperaban, el Mesías, el Hijo de Dios, su Salvador. Para muchos la presencia no les satisfacía, pero sí los beneficios de seguir a Jesús. Voy a partir leyendo Juan capítulo 6, versículos de 1 al 3, para que los vayamos leyendo. Si usted tiene su Biblia, búsquelo allí y vaya avanzando conmigo. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. A esta es la multitud a la que yo hago referencia, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Allí empezó a predicar, empezó a enseñar y sanaba a los enfermos. Imagínense, póngase en la situación, en la fecha donde en esa época no había aspirina, no había penicilina, no, los trabajos eran mucho más riesgosos, habían riesgos de proyección de partículas, alguien quizás podía tener un ojo malo, eh, personas con algún problema en los huesos, no existían la radiografía, escáner, no existía nada de la medicina que nosotros conocemos hoy en día, entonces la salud era sumamente importante en aquella época y ellos conocían y ya sabían de que Jesús sanaba. Entonces todo el mundo lo seguía porque buscaba ser sano y Jesús sanaba, enseñaba y sanaba. En Juan lo vimos anteriormente, un par de miércoles atrás, en el Juan en el capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos. Porque Jesús sabía las intenciones de su corazón. Dentro de la multitud, él sabía que habían muchos que le seguían por estas sanidades, porque era la única oportunidad que ellos tenían de ser sanados. Entonces, muchos le seguían. Mire, y si leemos Juan, nos avanzamos un poquito al versículo 26, Jesús dice, le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús tenía claro las intenciones de los corazones, de que toda esa multitud que le seguía por las razones incorrectas. Le seguía por las razones incorrectas. ¿Cuál era? Por los beneficios, por lo temporal, por lo que
podemos, por las necesidades que todo el mundo tiene, que son muy válidas, salud, la provisión diaria, nuestros recursos, seguridad, son necesidades que todos tenemos, pero eran razones equivocadas a la hora de seguir a Jesucristo. La carne, nuestra carne nunca se va a saciar, nunca se va a saciar de estas cosas materiales, del pan. Todos los días tenemos hambre de pan, todos los días tenemos la necesidad de comer alimento. Nunca vamos a saciar esas necesidades. ¿Dónde nosotros tenemos que poner nuestro gozo? En las cosas que no perecen, en las cosas que son eternas, en las cosas que solo encontramos en nuestro Señor Jesucristo y en su presencia, a su lado, en una relación íntima con Él, es que nosotros seremos capaces de ser satisfechos eternamente, como lo dice nuestro Señor. Aquí, si avanzamos y seguimos leyendo el versículo 4 al 9, podemos ver de cómo Jesús pone a prueba la fe ahora de sus discípulos. Jesús sabe que se vienen tiempos difíciles y sus discípulos deben estar preparados para el trabajo, lo que les iba a tocar enfrentar. Gran oposición, tenían que esparcir la palabra. Dice así el versículo 4 en adelante. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Anterior, ya había pasado una Pascua. Los discípulos ya llevaban alrededor de un año junto a Jesús. Igual es un factor a considerar. En un año con Jesús, los discípulos aún seguían con ciertas dudas, sin conocer realmente a quién seguían. Miren, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y obviamente la sabiduría de Jesús no era que él no supiera, él estaba preparando todo para lo que él iba a hacer. Era necesario enseñarle una lección a sus discípulos. Le hace esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, y mire la respuesta que da Felipe, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era como el sueldo de un día, la jornada de trabajo de un día. Para 5.000, para 10.000 personas no iba a alcanzar. Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos esta situación. Y hace evidente la incredulidad de sus discípulos. Lo frágil de su fe, a pesar de llevar un año con el maestro, dudaban y no sabían qué responder. Felipe, después de este episodio, en el capítulo 14 de Juan, le hace una pregunta. Le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, ¿cómo me dices eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, muchos de los discípulos caminaban con Jesús y en el fondo iban aprendiendo y aún todavía no sabían a quién tenían enfrente. Nosotros con la revelación de ahora, nosotros sabemos que Jesús es Dios, todopoderoso, 100% hombre, 100% Dios. Nosotros lo vemos ahora. Pero en ese entonces, los discípulos aún les costaba reconocer quién era Jesús. Habían visto todos estos milagros, sanaron al paralítico, convirtió el agua en vino, había hecho, sanó al hijo de uno de los principales a la distancia, sin estar presente, había hecho un montón de señales, pero aún así dudaban en algunas cosas. Entonces, podemos compararla, contrastarla con otra respuesta, otra situación, con Ezequiel, el profeta Ezequiel.
le, Jehová Dios le hizo una pregunta a Ezequiel. Estaba allí cuando lo llevó delante de los huesos secos. No sé si ha leído esa historia. Y Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Le hace esta pregunta a Ezequiel. Y Ezequiel le respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Él tenía claro, el Señor lo tiene todo bajo control, el Señor sabe todas las cosas. Nosotros a Él no le podemos enseñar, dar consejo, nada. Cuando Dios nos hace una pregunta a nosotros, es para que nosotros aprendamos, más que para que nosotros le enseñemos algo al Señor. Y esto es lo que sucede. Y llama la atención. En el capítulo, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el único milagro que se relata en los cuatro evangelios. Y si lo comparamos con el relato que aparece en Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesús les dice a sus discípulos y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y les dice, id y ved y hacérmelo saber. Va Marco, Andrés, sale a buscar cuántos panes hay y vuelve con este niño y le dicen que hay 5 panes y 2 peces. Continúa así el relato en el versículo 10 al 11. Entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Jesús es consciente de la necesidad. La habían seguido esta gran multitud, producto de las señales que él hacía de la sanidad. Jesucristo es sensible a esto, los ve y los hace descansar. Y como ya se acercaba la tarde, era hora de comer, Jesús manda a los discípulos a alimentar a la multitud, probando la fe de ellos. Y hay dos respuestas. Dos respuestas. Quizá una mejor que la otra, pero ambas con incredulidad. La primera es cuando le contestan de que ¿qué haremos? Ni con 200 denarios tenemos para alimentar a toda la... Él ve al tiro el problema. Si uno conociera a Jesús, uno le daría gracias porque sabe que Jesús va a hacer algo impresionante. Pero él al tiro encuentra una respuesta, un problema y no haya solución. Andrés, al contrario, él lo enviaron a buscar cuántos alimentos habían y él vuelve con este niño y le hace ver de que habían 5 panes y 2 peces. Él obedeció, pero él igual dijo, con esto no hacemos nada. Entonces Jesús allí, en esta escena, Jesús les da el ejemplo. Toma lo que habían recibido, porque para nuestro Señor Jesús, para Dios, eh, poco puede ser mucho, nada puede ser demasiado. Para nuestro Señor Todopoderoso, Omnipotente, no está limitado a a lo que nosotros quizás podamos ver con nuestros ojos. Dios da gracias por lo recibido y comparte generosamente cuánto querían. Así termina el versículo 11, dice, asimismo de los peces, cuánto querían. No, no, no se midió cuánto ellos querían comer, Jesús les compartió. En nuestra vida como cristianos, muchas veces nosotros también vamos a ser probados. Los discípulos fueron probados, nuestro Señor también puede probar nuestra fe. Pero en medio de la prueba, nosotros podemos aprender de que Dios siempre provee en la prueba y nos capacita para que podamos cumplir su propósito, podamos cumplir su voluntad. Porque, y esta es como la enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces,
es porque en Cristo, hermano, lo tenemos todo. No necesitamos más. Solo en Cristo eh, podemos decir que estamos seguros. Y esta es la enseñanza que a continuación Jesucristo va a tener que volver a reforzar. Entonces estamos llamados a confiar en su providencia. Como un padre que provee lo necesario para sus hijos, así nuestro Padre cuida de nosotros y provee todo lo que nosotros necesitamos. Solo en Jesús, solo con Jesús, podemos saciar entonces todas nuestras necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Todos tenemos necesidad de seguridad, necesidad de gozo, paz, ne necesitamos sentirnos amados, queridos. Todos tenemos necesidad de perdón, de salvación, de santidad. En Cristo lo tenemos todo. Todas nuestras necesidades están cubiertas. ¿Y por qué no quizá una casa, un trabajo, salud, dinero para el pasaje? Porque todo lo demás, eso es añadido. Nosotros debemos de preocuparnos, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto será añadido. Entonces, todas esas necesidades en Jesucristo son cubiertas. Y es por esta razón, si nosotros eh, nos tomamos de su palabra, es que nosotros podemos, como dice un versículo, dormir en paz y vivir confiados, porque nuestra confianza está puesta en Cristo. ¿En quién? Lo tenemos todos. Lo tenemos todo. Versículo 12 al 15 dice así: En cuanto se hubieran saciado, terminaron de comer los panes, se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron y que habían comido, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, cuando recuerden que todas las señales que Jesucristo hizo tenían un propósito de confirmar las palabras de Jesús y al mensajero, al propio Jesús, que era enviado eh, de Dios, que era el profeta que había de venir. Entonces, el Señor en todo esto va cumpliendo su propósito, tanto en su ministerio como en la vida de sus discípulos, de sus seguidores. Y el versículo 15 dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Buscó la forma del grupo y se apartó y los dejó porque sabía que todavía no había llegado su momento. Los discípulos repartieron todos los panes y los peces por fe, para más de 5.000 personas, eh, y al final, yo no sé si a ellos le repartieron un pancito, pero al final a cada uno le alcanzaba una cesta completita de panes para sus necesidades. Jesucristo no descuida a nadie, y menos a sus hijos. La misericordia de Dios alcanza para todos, tanto los que lo seguían por razones equivocadas, razones egoístas, para los que realmente seguían a Jesucristo por amor con un corazón sincero. ¿Dónde está la diferencia? En la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que marca la diferencia. En el versículo 16 podemos seguir leyendo así: Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Yo me imagino que estaban los discípulos, se acercaba la noche, ellos no andaban, no se metían
al mar de noche, porque era peligroso, ellos no tienen la tecnología que tenemos hoy en día, entonces ellos no acostumbraban a remar de noche, lo hacían a la luz del día. Pero se venía una tormenta. Como ellos eran pescadores, debían de saber que tenían que zarpar, salir pronto antes que los pille la tormenta. Yo creo que trataron de esperar a Jesús, pero Jesús no apareció. Y todo eso está en los planes del Señor. Como decimos nosotros, no daba puntada sin hilo. Tenía un plan, un propósito que llevar a cabo. Entonces, el versículo 18 dice así, y se levantó el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estados, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Recuerdan quién más utiliza la frase yo soy? Jehová mismo se identifica como el yo soy. Aquí Jesús les dice lo mismo. Yo soy, no tengas miedo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó a la le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Juan aquí, y a mí me llamaba la atención porque yo siempre escuché la historia de que Pedro caminaba por el agua, que se subió a la barca, que calmó la tormenta, pero Juan aquí no hace ese énfasis. No pone el énfasis en que Jesús calmó la tempestad, ni tampoco que Pedro caminó y de ahí después se hundió en el mar. El énfasis está en la necesidad de la presencia del Señor. Ellos iban remando en medio de la tormenta, vieron a Jesús caminando a un costado de ellos. Otro, el Evangelio creo que de Marco, relatan que ellos pensaban que era un fantasma, se asustaron, iban con miedo, y Jesús aparece, se acerca a ellos y les dice, no temáis, yo soy. Y ellos con gusto le reciben en la barca, lo suben a la barca. Y ¡pum!, llegan enseguida al lugar donde iban. Y esa es la clave para los discípulos. Ellos se sentían seguros con Jesucristo en la barca. Nuestras necesidades son imposibles de satisfacer en la ausencia de nuestro Señor. No lo vamos a poder hacer porque en Jesús encontramos lo que realmente nos satisface. La, la, un, algo que llama a la atención también dice que al anochecer descendieron sus discípulos. Yo le subrayé ahí, dice, otra frase que ocupa Juan, dice, estaba ya oscuro. La oscuridad y el anochecer son frases que utilizaba Juan para destacar la ausencia del Señor. El propio Juan registra en las palabras de Jesús en el capítulo 8 más adelante, cuando Jesús se identificó a sí mismo como la luz del mundo. El que le sigue, dice, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo mismo se identifica así como la luz. Por eso no es coincidencia que esto sucede al anochecer, simbolizando la ausencia de la presencia de Jesús. Los discípulos en la barca seguían sin comprender quién era Jesús, que también Jesús era Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No lo entendían. Y Jesús les tuvo que dar esta otra lección en la tormenta y revelarles a ellos lo frágil de su fe y su corazón endurecido, porque aún no entendían quién era realmente Jesús, ni las enseñanzas de los panes y los peces. Miren lo que Marco registra en su evangelio. La misma historia, pero a los ojos de Marco. En Marcos capítulo 6, 51 y 52 dice así, la misma escena, dice,
y subió a ellos en la barca Jesús y calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es el proceso en la vida del creyente también. Y en ese entonces ellos aún no tenían 100% claro quién era Jesús. Si avanzamos, después llegamos a las cartas, vemos una transformación tremenda. Cómo Jesucristo toma este grupo de pescadores que no creían, duros de corazón, y al final son los líderes de la iglesia primitiva y esparcen el evangelio y hacen milagros y predican y convierten multitudes producto de su predicación. Pero esto va ocurriendo paso a paso. Entonces, tiempo después, les tuvo que explicar que él, el propio Jesús, estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Eso se registra en Mateo 28:20. Esa es la omnipresencia de Jesucristo, que va a estar siempre con todos sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que nos hace Jesucristo, se las hizo a ellos y es también válida a nosotros, como hijos de Dios, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros, si llevamos esto aquí al capítulo 6 de Juan, les deja entrever, Jesús ya conocía su fe, si las pruebas no son para él saber si nosotros creemos o no creemos, para nosotros darnos a nosotros mismos cuenta de lo frágil de nuestra fe. Entonces, nosotros, y una lección que podemos sacar es que nosotros debemos creer, aunque no veamos a Jesús en nuestra barca. Cuando Tomás, allí en Juan 20:26, Jesús les dice, porque a Tomás le dice, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si aplicamos este principio al capítulo 6, entonces podríamos decir que son felices y bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron en medio de la tormenta. A eso es lo que nosotros también debemos de apuntar hoy en día en todas las dificultades de nuestra vida. Ser capaces de confiar en Jesucristo que está con nosotros, porque Él nos prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. El perfecto amor, como dice 1 Juan 4:18, echa fuera el temor. El amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de ser capaces de gozarnos en esta palabra y dejar de lado la incredulidad. No permitir que la incredulidad, que la duda, nos robe el gozo de la salvación, que nos robe la paz en el Señor, la que nos hace perder el sueño en la noche, la que nos hace andar preocupados, la que nos hace enfermar, nos estresa, nos dan crisis. No permitamos que la duda nos arrebate el gozo, la paz que podemos hallar en el Señor. Nuestro Señor en su soberanía y control permite las tormentas y las genera para que conozcamos nuestras áreas débiles y clamemos a ellas. Los apóstoles tenían una fe frágil, un corazón duro. Quizás nosotros podemos también haber alguna dureza en nuestro corazón en la que Jesucristo tenga que tratar con nosotros. Presentémosla al Señor en oración y descansemos en Él. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eso lo vimos en Romanos 8 cuando estábamos estudiando la carta de Romanos. ¿Y a qué se refiere cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien? Es a formar la imagen de Cristo en sus hijos. Esta es la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces nosotros debemos de confiar en que estamos en las manos del Señor y que todas las cosas
nos ayudan a bien. Aunque parezca, sea difícil, debemos de confiar en su palabra. Cuando Jesús está presente, hermano, también tus prioridades se ordenan, toman el orden correcto. Miren lo que dice aquí, lo que podemos aprender en el versículo 26 al 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Quién envió? Dios envió ¿a quién? A Jesucristo. Entonces le dice que debían de creer, en Él. Ellos caminaron, venían siguiendo a Jesús hasta la colina donde les predicó, donde multiplicó los panes. Llevaban días lejos de su casa. Después de eso, cuando Jesús se fue al otro lado, ellos remaron en barca mucho tiempo para seguir a Jesús. Pero lo que ellos no se daban cuenta era que lo hacían por las razones equivocadas, porque ellos buscaban los panes y los peces, eran razones interesadas y egoístas, y en eso ponían sus fuerzas, sus ganas, en lo material, en lo temporal, en lo que no perturba, explica que es mejor trabajar por la comida que permanece y da vida eterna, la que solo el Hijo del Hombre puede dar. Hijo del hombre, yo puse ahí en Daniel 7, 13, 14, allí está eh, la, la figura divina de hijo de hombre a la cual Daniel profetiza y que recibe dominio y reino eterno. Entonces, según esta profecía, el Hijo del Hombre recibe dominio y reino. Y todos entendemos y sabemos que el que recibe el dominio y el reino eterno es Jesucristo. Entonces, por eso después él eh, cuando hace referencia a sí mismo, se llama por hijo de hombre, haciendo referencia a la profecía de, de Daniel. Entonces, nosotros debemos ser capaces de seguir a Cristo y trabajar y poner nuestro esfuerzo en lo eterno, no en lo que perece. ¿Qué debemos hacer entonces? Creer que Jesucristo es el enviado. Hermano, debemos de trabajar y esforzarnos más por creer, por creer. Si pusiéramos, yo pensaba que si pusiéramos el esfuerzo, el mismo esfuerzo por creer, que lo que ponemos por nuestro esfuerzo en nuestro trabajo, nos levantamos temprano, cumplimos horarios, llegamos a tiempo, nos vamos cuando corresponde, por nuestra salud física, el esfuerzo que ponemos por nuestra salud física, somos capaces de comprar cosas especiales en el supermercado, de dejar de comer ciertas cosas, de comer otras, de comer menos, de comer un poco más de otra cosa. Si pusiéramos el mismo esfuerzo que ponemos en nuestras relaciones personales, en nuestra apariencia de afeitarnos, algunos se afeitan todos los días, eh, peinarse, una ropa nueva, invertir, ahorrar para algo. En los estudios, yo cuando estudiaba, trasnochaba para sacar, tenía certamen al otro día. Hermanos, si nosotros pusiéramos los mismos esfuerzos que ponemos para otras cosas y pusiéramos ese esfuerzo para creer, hermano, nuestra fe estaría cimentada sobre la roca firme, sin duda, sin dudas, sin titubeaciones, ante la adversidad, ante las tribulaciones, hermanos, seríamos capaces de alegrarnos. Podríamos ser capaces de decir, bien, otra prueba más, otro problema, genial, vamos. ¿Se da cuenta que es como raro?
pero seríamos capaces. ¿Por qué no nos deberíamos de poner felices cuando vengan los problemas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no podemos ponernos felices cuando se nos quema la casa, cuando hay un problema grande? Parece extremo, pero es porque dudamos y es por la dureza de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es verdadera, pero nosotros dudamos, igual que los discípulos, un poco más, un poco menos, pero aún Dios tiene que seguir trabajando con nuestros corazones. Oh, chanfle, se me salió la presentación. ¿No? Oh, rayos. Se me... ¿Qué se ve? Ahí está, ahí la tengo. Sí, ahí está, ahí está. ¿Está en pantalla todavía, hermano? Ya. Sí, pasé a apretar otro botoncito y se me salió a mí, no la podía ver. Pero ahora sí. Gracias, hermano Marco. Entonces, siguiendo con el versículo 32, dice, Jesús es el pan de vida que sacia por siempre. Recordamos que Jesús multiplicó los panes y ahora ya aquí Jesús se empieza a identificar con este pan y explica a qué está haciendo referencia con esto del pan. Jesús es el pan de vida que sacia. Y sacia para siempre, no como el pan físico que mañana vamos a estar de nuevo comiendo pancito y pasado mañana también. Este pan es el que sacia. Dios nos escoge, Jesús nos preserva y Dios nos invita. Por eso es que nosotros somos salvos y por eso otros se condenan. El versículo 32 al 40 dice, mire, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Jesucristo había descendido del cielo, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Se da cuenta que lo venía siguiendo esta persona y Jesús sabía el corazón de las personas que le seguían. Le dice, aunque han visto esto, aunque creéis, aunque han visto las señales, no creéis. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. 2 puntos. Y aquí hay un paralelismo, si usted lo puede notar. En el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite al día postrero. Vuelvo a decir, y esta es la voluntad del que me envió. 2 puntos. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Versículos 35 y 36. Jesús sacia. En Jesús lo tenemos todo. Es la idea que está destacando Juan aquí en este capítulo 6. Porque el hombre está muerto. Todos nosotros estábamos muertos al principio. Sin vida, no teníamos vida. Y cuando uno está muerto, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene necesidad porque está muerto. Y esta era la condición nuestra cuando estábamos sin Dios. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos sin Dios y Él nos dio vida, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las bienaventuranzas son la descripción de un hijo de Dios, de un creyente. Entonces, cuando dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, está haciendo referencia a un creyente, porque el que está muerto no tiene hambre ni sed de justicia, ni por si acaso. El que se alimenta de Jesús recibe la vida y es saciado espiritualmente. Por siempre cuando se acerca a Cristo, saciado por siempre. Y esto es por fe. El versículo 37-38 hablamos de que Dios nos sacia
ahora de que Jesús, perdón, Jesús es ese pan de vida que nos sacia para siempre, y en el versículo 37 a 38 nosotros podemos ver que es Dios quien nos escoge, porque no fueron saciados, ¿por qué no fueron creyentes? ¿Por qué no creyeron? Este grupo de personas se habían escuchado las mismas enseñanzas, habían visto los mismos milagros, las mismas señales, pero había un grupo que no creía porque no fueron dados por el Padre a Jesús. Eso dice el versículo 37-38. Y Jesús solo hacía la voluntad del Padre. El versículo 44 del mismo capítulo 6 dice, ninguno, si usted avanza en el capítulo 6 y lee el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí, está diciendo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es el Padre que se lo da a Jesucristo. Es Dios quien escoge. Dios es justo con todos. Dios no hace injusticia. Cuando uno piensa en esto, de repente se ve tentado a pensar que injusto. Pero no es injusto, porque Dios no es injusto. Y si uno quiere profundizar un poquito más, lo puede ver en Romanos 9, del 8 al 16. Allí lo podemos ver. Y ya lo estudiamos cuando estudiamos la carta de los romanos. Dios nos escoge, pero Jesús nos preserva. En el versículo 39, la gloria de Dios no es nuestra. Jesús es quien hace la obra de preservar y que ninguno se pierda. Porque el que comenzó la buena obra, como dice allí en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta el final de los tiempos, Jesucristo va a hacer la obra y nos va a perfeccionar, para que ninguno se pierda. Y el versículo 40 dice, Dios es quien nos hace la invitación, pero el hombre tiene la responsabilidad de responder ante su gracia, ante la gracia de Dios, ante ese perdón inmerecido, ante ese sacrificio en la cruz. El creyente convertido, el Hijo de Dios, ve a Jesús, se encuentra con él y él cree. El Hijo de Dios se encuentra con Jesús y él cree. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Jesús quien nos escoge, es Jesús el que nos llama, nos invita, pero el hombre tiene la responsabilidad de creer, de aceptar este perdón, de aceptar esta salvación. Es difícil de entender, es un misterio, pero es lo que la palabra de Dios, es lo que la Escritura nos enseña. El que rehúsa creer en el Hijo, no la ve, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no, no la verá. Y la ira de Dios reposa o está sobre él. Solo en Jesús, hermano, entonces es que podemos ser saciados. Sigue profundizando en esta idea, en este concepto. Versículo 41 al 47 dice, murmuraban entonces de los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo descendió? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios
Este ha visto al Padre. Jesucristo, el que venía de Dios. Él ha visto al Padre. Entonces, la murmuración, la queja, siempre es contra Dios. Entonces, en nuestra vida, hermanos, debemos de cuidarnos. Todos, yo creo que todos nosotros pecamos, todos nosotros murmuramos, y de una nos quejamos, hoy el agua está helada, hoy el agua está caliente, hoy el té está desabrido. Siempre nos quejamos por algo, siempre. No nos debemos de quejar. Y de repente nos quejamos por cosas más importantes. Debemos de tener cuidado. Porque cuando nos quejamos, hermano, es que no nos estamos conformando con lo que Dios nos da. Todo lo que tenemos, nada de lo que tenemos no ha sido dado por Dios. Todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Entonces, cuando nosotros reclamamos, nos quejamos, estamos reclamando contra Dios, contra lo que Él nos ha dado. Y allí viene la amargura. La queja y la amargura siempre van de la mano. Éxodo 16:8 hay una historia bonita que habla acerca de la murmuración. La murmuración endurece, hermano, el corazón y exhibe nuestra incredulidad. Pero lo bueno es que hay un antídoto. Y ese antídoto a la amargura es la gratitud. Tener un corazón agradecido. Y aquí en estos versículos nosotros vamos a encontrar dos razones. Dos razones de peso por las cuales nosotros estamos llamados a agradecer. Primero, es que Dios es quien nos atrae a Él. Hay otras traducciones, la palabra en el original, atraernos hacia Él, nos arrastra, nos lleva, nos impulsa hacia Él. Porque nosotros no había otra manera, hermano, y cuando uno piensa en eso, solo hay que agradecer. Porque, hermano, nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando estábamos muertos, cuando no teníamos vida, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos pecadores, incapaces de buscar a Dios, porque mi voluntad estaba esclavizada al pecado. No tenía otra opción. Pero es Dios quien me amó primero. Cuando yo era un enemigo de Dios, Dios me amó. Yo siendo enemigo de Dios, Dios me amó primero. Es Dios quien toma la iniciativa y me atrae hacia su gloria, me atrae hacia Él. Entonces nosotros debemos de agradecer porque nosotros nunca íbamos a disfrutar de la presencia de Dios, ni gozar de todos sus beneficios. Nunca, si es que Él no nos hubiese atraído a su lado, a sus pies. Esa es la primera razón que nosotros tenemos para agradecer. Segundo, es que Dios nos enseña. Dios no nos obliga. No somos una marioneta. Dios no nos obliga. Nos seduce, nos enseña, nos ilumina, quita la mentira de Satanás y pone la luz de Cristo en nuestros corazones. Mire lo que dicen estos tres versículos. En Isaías 54:13 dice: y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de Jesús, la paz de sus hijos. Somos enseñados. Jeremías 27 dice, el propio Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte que yo, fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Jeremías no quería predicar, quería cerrar, porque siempre que predicaba, anunciaba calamidades, y todos estaban en contra de él. Le dijo, no voy a hablar más, pero no pudo. Dios lo sedujo, fue más fuerte que él, y lo venció. Así hace con nosotros. En 2 Corintios 4:6, mire lo que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque es Él el que hace que resplandezca en nosotros, en nuestro entendimiento, su luz, dejando de lado las tinieblas, las mentiras de Satanás. ¿Por qué debemos de dar gracias? Es porque fuimos llamados por Dios.
cuando nosotros no lo estamos buscando. Y cuando nos atrae, Dios nos enseña, nos ilumina, saca la mentira y pone la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay mayor gozo y alegría saber que fuimos llamados por Él y que ahora ya no hay condenación. Muchas veces la alegría la perdemos porque podemos llegar a pensar que quizás no somos tan malos, no somos tan pecadores, nos matamos, nos robamos, pero cuando uno, como se dice, hila más fino, no hay día, no hay hora en que uno no peque. Que el Señor nos muestre, que el Señor nos vaya ayudando, nos aclare nuestra vida y podamos ser transformados por Él, siempre. Hermanos, entonces debemos de consumir a Cristo. Consumir, comernos a Cristo. Jesús es el pan de vida eterna. Fuera de Jesús, hermano, fuera de Jesús no existe la vida. Hay muerte. Mire lo que dice el versículo 52 al 58. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo éste puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, pongan atención, pongan atención, pongan atención. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, la sangre, ellos no comían sangre, entonces todo esto era una aberración lo que estaba diciendo Jesús para los judíos de aquel entonces. Les dice, si bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermano, esta palabra era como echarle sal en la herida, un limón ahí, porque para ellos se enorgullecían de que eran descendientes, sus descendientes habían comido maná del cielo allí en el desierto. Ellos estaban, eh, ellos estaban orgullosos de eso. Y cuando Jesús les dice, pero ellos comieron maná y murieron, pero yo soy el pan que da vida eterna. No, era como refregárselo en la cara. Era refregárselo en la cara. ¿Cómo nosotros? Obviamente no está hablando de canibalismo. Obviamente no está hablando de canibalismo. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cómo podemos consumir a Jesús? ¿Comemos su carne y bebemos su sangre? Hermano, esto es por fe. Y es una acción que produce el Espíritu Santo en el alma del ser humano, cuando trae claridad a nuestro entendimiento para comprender estas verdades divinas. De forma práctica, podemos hacerlo también cuando pasamos tiempo meditando en su palabra, cuando vivimos o andamos como Él anduvo, ¿como quién? Como Jesucristo, como cuando vivimos como Jesucristo vivía, cuando vivimos según su ejemplo, 1 Juan 2:6, cuando permanecemos unidos al cuerpo de Cristo, fuera apartados del cuerpo de Cristo, nos enfriamos, nos secamos. Debemos de permanecer en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. No es el diseño de Dios que un hijo, una ovejita, un hijo de Dios ande apartado, fuera de la iglesia. Debemos de formar parte de su cuerpo, de la iglesia. Y otra manera en que también práctica que podemos consumir a Jesús, es cuando perseveramos en oración al Padre, cuando dedicamos nuestro tiempo en oración. Estamos consumiendo de Jesús. Este fue un tema sumamente sensible para los judíos. Pero
Jesús era el verdadero pan que descendió del cielo. Él era el único que podía dar vida eterna. Y estas palabras duras calaron profundo entre los que lo seguían. Y esto ocasionó, como un colador, que muchos seguidores dieran media vuelta y lo dejaran. Pero los verdaderos discípulos perseveraban. Seguir a Jesús no quiere decir que eres un verdadero discípulo. El pámpano debe permanecer en la vid para dar fruto. Miren lo que dicen estos versículos y ya vamos terminando. Versículo 60 al 71 dice: al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, recuerden, la murmuración, la queja, sabiendo que muchos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, ¿era ofensivo para ellos? Pues, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿sería diferente? Le estaba haciendo esta pregunta. ¿Habría algún cambio? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Se da cuenta cuando él le decía comer su carne y beber su sangre? Estaba hablando de forma espiritual, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Lo seguían por los panes, por los peces, por los milagros, por las sanidades, pero no creían en él. Lo seguían por las razones equivocadas. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber si se es un verdadero discípulo? En el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí había un grupo de judíos que creyeron en Jesús. Y les dice Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, y esa es la clave, si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que él enseña, en su doctrina, en su palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si avanzamos en los versículos, a los mismos judíos les dice en el versículo 43, porque no entendéis, les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo se contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Y si no pueden escuchar su palabra, ¿cómo van a permanecer en su palabra? Era imposible. Les dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así de fuerte y claro, no se andaba con rodeos. Jesucristo le hablaba a este grupo de judíos. Creían, pero no eran capaces de permanecer en su palabra. Aquellos, entonces, ¿quiénes son sus verdaderos discípulos? De partida, los que permanecen en él, en su palabra. Aquellos que creen y le obedecen. Aquellos que aman a Dios y a su hermano. Aquellos que oyen su palabra y siguen al Maestro. Aquellos que tienen el mismo sentir que hubo en Cristo. Aquellos en quienes se ve el fruto del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu. El creer para Juan era más que solo creer, así como se dice a secas. Para Juan, el creer en Jesús era creer en Dios. Significaba también en creer que Jesús era el Hijo de Dios, creer que Jesús era Dios, creer en el nombre de Jesús, creer en sus señales que eran de Dios, creer que Jesús era el Mesías. Todo esto significa creer, no es tan solo llegar y creer. Muchos de sus seguidores lo abandonaron y la multitud, esa gran multitud, desapareció. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, ¿hay otro Dios para que vayamos a otro lado? ¿Hay otro Mesías? ¿Existe otro Mesías? ¿Existe otra religión verdadera? ¿Tenemos alguna otra opción? No lo hay. No lo hay. El verdadero discípulo, el verdadero Hijo de Dios permanece en su palabra, permanece hasta el final. Y con estas palabras que se encuentran en Hebreos capítulo 10, terminamos. Hermano, mire lo que dice aquí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene un grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, dice Jehová. Es un fragmento de una profecía que está en Habacuc 2, 3, 4. Y continúa diciendo así, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esa también sea nuestra bandera. Nosotros no retrocedemos para perdición, sino que nosotros perseveramos en fe para preservación de nuestras almas. Entonces, hermanos, ¿qué enseñanza podemos rescatar de este capítulo 6? Que en Jesucristo lo tenemos todo. Nuestro Señor suple todas nuestras necesidades y por eso es que nosotros somos capaces de vivir confiados. Somos probados para revelarnos a nosotros mismos también nuestras áreas débiles en las que debemos de trabajar y rogar al Señor para que nos vaya transformando. Que la presencia también de nuestro Señor está siempre con sus hijos. Lo veamos o no, felices son aquellos que sin ver creyeron en medio de la tormenta, podríamos decir. Cuando Jesús está presente en la vida, nuestras prioridades cambian, nuestros esfuerzos cambian, nuestro trabajo cambia. Y Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De esa manera debemos de hacerlo. Aunque somos llamados por Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de responder a su llamado y vivir de acuerdo a él. La murmuración y la queja se combaten con agradecimiento, con un corazón agradecido. Y debemos ser capaces de consumir a Jesús, de ser uno con él, de hacer lo propio, de hacer lo mío. Y el verdadero discípulo persevera hasta el fin. No retrocede para perdición, sino que siga adelante. Son algunas enseñanzas que nosotros podemos rescatar de este capítulo 6. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos vivir de acuerdo a su palabra y seamos transformados por él. Hoy veo tus promesas hechas realidad. Mi Jesús que vino a darme libertad. Quiero darte toda adoración, porque puedo entender que fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó